En línea, gracias por acompañarnos. Si estás aquí en sitio o si estás en casa, qué bueno que decidiste apartar este tiempo para conectarte con Dios, conectarte con otros, fortalecer tu fe, adorar a Dios. Mira, cuando entramos a su presencia y le adoramos, nuestra fe es fortalecida. Y para el resto de la semana, no importa lo que venga, salimos de este lugar, terminas este servicio en línea con una fe fortalecida para enfrentar lo que venga esta semana. Qué privilegio es para mí, semana tras semana, poder compartirte la palabra de Dios. Y actualmente estamos en una serie titulada Historias de Jesús. A mí me ha encantado esta serie porque estamos hablando acerca de Jesús. Y en nuestra iglesia algo que recalcamos, algo que estamos diciendo vez tras vez, es la importancia de crecer como discípulos de Jesús. Queremos ser una iglesia que hace discípulos que hacen discípulos. Y una de las formas en que nosotros podemos crecer como discípulos es a través de estudiar la vida de Jesús. Y en esta serie es exactamente lo que hemos estado haciendo. Ahorita los sugieres van a comenzar a repartir unas hojas para los niños, que son unas hojas para colorear. Si estás en casa, puedes abrir tu aplicación de Westover y ahí está un enlace donde puedes descargar e imprimir esta misma hoja que estamos repartiendo aquí en sitio. Si tienes niños que desean una hoja para colorear, nada más tienes que levantar la mano, por favor, levanta la mano y ahí los sugieres te van a proporcionar la hoja para el mensaje de hoy. De hecho, la hoja va de acuerdo con el mensaje cada domingo, va de acuerdo. Pueden colorear y en la parte de atrás están otras actividades para los niños. Hemos estado viendo en las últimas semanas unos diferentes sucesos, episodios en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo, y comencé a darme cuenta que lo que hemos estado viendo es el desarrollo de un tapiz muy hermoso, ¿sí? Un tapiz muy hermoso que tiene que ver con la autoridad de Jesucristo. Últimamente, en estas últimas 3 semanas, diría yo, estamos viendo la autoridad de Jesús en exhibición. Por ejemplo, hace 15 días que la pastora Andrea, nuestra pastora de discipulado, compartió un mensaje basándose sobre Marcos 4, cuando Jesús calmó la tempestad. Allí el Señor Jesucristo demostró su autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Después, hace 8 días, yo prediqué un mensaje cuando Jesús liberó a un hombre que estaba endemoniado, poseído por muchos demonios. Y ahí vimos cómo Jesús tiene autoridad sobre cualquier espíritu maligno. Hoy vamos a ver que Jesús sana a una mujer y que levanta a una niña de la muerte. Vemos la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y sobre la misma muerte. Y quiero que veas, que te des cuenta de ese hilo que va atravesando todos estos mensajes que hemos estado compartiendo últimamente. Y para esto quiero que me acompañes, sea en tu Biblia o en tu aplicación de Westover. Acompáñame por favor en Marcos, el capítulo 5, y vamos a comenzar dando lectura en el versículo 22. Ahora, nada más para ubicarnos un poquito. Estaba el Señor Jesucristo en una región conocida, un pueblo conocido como Capernaum. Era como su base de ministerio, su base de operaciones, Capernaum. Ahora, imagínate en tu mente un mapa de Israel. Puede ser Israel antiguo o puede ser Israel moderno, no importa, es igual. Pero imagínate Israel, y en la parte del norte, la parte posterior de Israel, está como imagínate en un mapa, está como una manchita azul, ¿sí? Ese es el mar de Galilea. Después está una raya azul que atraviesa todo desde el norte hasta el sur. Ese es el río Jordán. Y después está una mancha más larga, azul, en la parte del sur. Ese es el mar Muerto. Capernaum estaba en la parte extrema del norte de Israel. Y entonces, en lo que hemos estado viendo, Jesús obraba en Capernaum. Entonces cruzó el lago, donde vimos el milagro, donde Él calmó la tempestad. Cuando llegó a su destino al otro lado del lago,
Jesús liberó al hombre poseído. Ahora lo que vamos a ver es cuando Jesús regresa, cruza de nuevo el lago y regresa a la ciudad o el pueblo de Capernaum. Fíjate lo que sucedió en cuanto Jesús llegó a Capernaum. Marcos 5, comenzando en el versículo 22. Dice así: llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga. Me detengo un segundo allí, me detengo. Nada más para explicar, una sinagoga en el tiempo de Jesús era un lugar donde el pueblo judío llevaba a cabo ciertas actividades religiosas. Ahora, no confundamos una sinagoga con el templo. Había solamente un templo que estaba en Jerusalén, pero habían varias sinagogas en diferentes regiones, diferentes partes de Israel. Entonces, en la sinagoga se llevaba a cabo actividades religiosas, enseñaban, aprendían, se convivían, allí había convivio. Y este hombre, Jairo, era uno de los jefes de la sinagoga en esa región de Capernaum. Seguimos leyendo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Versículo 24. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Versículo 25. Había entre la gente una mujer, fíjate bien, que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues iba, en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. En este pasaje vemos tres personajes. Por supuesto, Jesús, pero también vemos a Jairo, el jefe, uno de los jefes de la sinagoga, y vemos a esta mujer que padecía de estas hemorragias por 12 años. Y quiero hacer una comparación y un contraste entre estos dos personajes, Jairo y la mujer. Primero, te das cuenta, Jairo era un hombre, la mujer era una mujer. En aquel entonces, gracias a Dios que las cosas han cambiado, pero en aquel entonces obviamente el hombre tenía más prioridad, más prestigio en la sociedad que la mujer. No es el caso hoy en día, pero en aquel entonces sí. Entonces tenemos ya una dinámica muy diferente, una diferencia entre Jairo, el jefe de la sinagoga, y la mujer. De hecho, ni sabemos cómo se llamaba la mujer, nada más es la mujer, mientras que Jairo tiene nombre. Jairo era un hombre respetado en su comunidad. Era jefe, uno de los jefes de la sinagoga. Y mira, no ponían a cualquier persona allí como jefe de la sinagoga, sino que él tenía cierto respeto, por supuesto. Él era un hombre respetado porque era uno de los jefes de la sinagoga. Mientras que la mujer era menospreciada. En parte por su situación, por lo que padecía, la mujer era descartada. Jairo, un hombre elevado, respetado, estimado; la mujer no. Lo más probable es que Jairo era un hombre de recurso económico. O sea, no llegas a ser uno de los jefes de la sinagoga si no sabías manejar bien las cosas. Lo más probable es que Jairo era hombre de recurso. La mujer, pues nos damos cuenta, dice la Biblia, que ya había gastado absolutamente todo en su condición. Era una mujer pobre. ¿Qué diferencia entre estas dos personas? Jairo, siendo jefe de la sinagoga, o uno de los jefes de la sinagoga, él estaba muy involucrado en las actividades religiosas en la sinagoga. Me imagino que él siempre estaba allí, era uno de los jefes. Si eras jefe de la sinagoga, pues no es que ibas de vez en cuando. O sea, ahí te la pasabas. Entonces Jairo estaba muy involucrado en las actividades religiosas en la sinagoga. La mujer, fíjate bien, la mujer no había participado en actividades religiosas en la sinagoga por 12 años. ¿Cómo sabemos? Bueno,
Nos dice la Biblia que ella padecía de estas hemorragias por 12 años. Y según la ley religiosa judía, una mujer que estaba en su periodo menstrual era impura. Ahora, impura no significa pecadora, no es eso. Impura no es impía, no. De hecho, un hombre también podía estar impuro. Y lo único que eso quería decir en aquel entonces es que una persona que era impura no podía participar en las actividades religiosas. En el tiempo de Moisés, por ejemplo, no podían ir al tabernáculo para sacrificar. En el templo de Salomón no podían ir al templo para participar en las actividades. En el tiempo de Jesús no podían ir a la sinagoga para participar, ser parte de las actividades, las enseñanzas, todo lo que se llevaba a cabo allí. De hecho, en Levítico, el libro de la Biblia titulado Levítico, el capítulo 15, nos damos cuenta que una mujer que sangraba más allá de los 7 días de su periodo menstrual era impura. Esta mujer por 12 años padecía de esta enfermedad, que nos dice que automáticamente ella era prohibida de asistir a la sinagoga y participar en las actividades religiosas. 12 años. Fíjate qué diferencia entre Jairo y esta mujer. Pero tenían algo en común. Por todas sus diferencias, tenían algo en común. Lo que tenían en común es lo siguiente: ambos estaban viviendo una situación desesperante que no podían resolver. No importaba la diferencia que existía entre ellos, ambos estaban viviendo una situación desesperante, una situación que estaba mucho más allá que lo que ellos podían hacer. Eso es interesante. Para mí, por lo menos, veo todas las diferencias, pero eso lo tenían en común. Y me doy cuenta también que ambos buscaron a Jesús. Ambos buscaron a Jesús. Te das cuenta que cuando Jesús bajó de la barca, entró a Capernaum, se nos dice que Jairo se le acercó a Jesús y se arrojó a sus pies. Buscó a Jesús. Reconoció en ese momento que solamente Jesús tenía la solución a su situación tan desesperante. Él reconoció su necesidad de Jesús. La mujer de igual manera. Fíjate cómo los dos se acercan a Jesús. Esto es tan interesante. Cómo los dos se acercan a Jesús de rodillas. La mujer tuvo que, me imagino, gatear para alcanzar a donde estaba Jesús, pero ella también reconoció que Jesús tenía la solución para su situación. Ahora, hoy en día hay diferentes rangos en la sociedad, diferentes rangos económicos. A diferentes personas se les da más prioridad que a otras, pero sabes que algo que todos tenemos en común, todititos, cualquier miembro de la raza humana en todo el mundo, algo que todos tenemos en común es esto: necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. No hay nadie en este mundo que no tenga necesidad de Jesús. No importa qué tan elevado estés en tu rango social, no importa cuánto sea tu economía, muy alta, muy baja, no importa. Todos tenemos la necesidad de Jesús. Hay gente rica, necesitan a Jesús. Hay gente pobre, necesitan a Jesús. Hay gente de media clase, necesitan a Jesús. Lo que todos nosotros tenemos en común es que necesitamos a Jesús. Ahora, fíjate bien. Ambos, Jairo y la mujer, en el momento de su desesperación, en el momento de su necesidad, buscaron a Jesús, se acercaron a Jesús. Digo esto por lo siguiente: hay muchas personas hoy en día, quizá en este lugar, quizás te estás viendo en casa, que a veces que la tendencia es que cuando estás pasando por una necesidad, una situación desesperante, tu tendencia es alejarte de Dios. Tu tendencia incluso puede ser culpar a Dios por lo que estás pasando. Tu tendencia es tener un resentimiento, un rencor, una ira, un coraje contra Dios. Mira, eso es
todo lo opuesto a lo que debes estar haciendo. Fíjate cómo estas dos personas tan diferentes que eran en cada aspecto, pero en su momento de necesidad reconocieron: tengo que buscar a Jesús. Tengo que acercarme a Jesús. Si es de rodillas, no importa, pero voy a llegar a donde está Jesús. Lo que yo te aconsejo en este momento, si estás pasando por una situación que ya te está arrastrando por los suelos, acércate a Jesús. Busca a Jesús. Hay muchas personas, lamentablemente, que usan su situación, su necesidad, como un pretexto para alejarse de Dios. No, ya cuando yo pueda resolver esto, me acerco más a Dios para darle gracias. Y yo he escuchado a personas decir: es que no quiero presentarme nada más para pedirle algo a Dios. Ya cuando resuelva todo esto, entonces me acerco a Él, porque no quiero ser de convenenciero. No. En tu momento de necesidad hay que reconocer que el único que tiene la solución es Jesús. Busca a Jesús. Si tiene que ser de rodillas, si tienes que arrojarte a los pies de Jesús, haz lo que tengas que hacer, pero busca a Jesús. Lo hicieron Jairo y esta mujer. Buscaron a Jesús. Reconocieron que en su momento de más necesidad, de más desesperación, la única solución estaba en Jesús. En tu situación, búscalo. No te enojes con Él. No te apartes de Él. Reconoce que Él es el único que tiene la solución a tu problema. Sigue la historia. Que ambos alcanzaron a Jesús. Lo buscaron y fíjate lo que sucede en el versículo 29. Cuando la mujer extendió su mano para tocar la ropa, el borde del manto de Jesús, fíjate lo que sucedió. Versículo 29 dice así: al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Nos brincamos hasta el versículo 34, cuando Jesús descubre a la mujer y dice: hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Qué bonita escena. Cuando esta mujer con temor se acerca a Jesús, extiende su mano, toca el borde de la ropa de Jesús, y Jesús dijo: ¿quién me tocó? Yo sentí que salió poder de mí. La mujer se acercó a Jesús temblando, temoroso, con mucho temor, y Jesús le dijo: no te preocupes, hija, tu fe te ha sanado. Pero en ese mismo momento, dice la Biblia, aun cuando Jesús decía esto, llegaron unos sirvientes de la casa de Jairo. ¿Se acuerdan de Jairo? Que fue Jairo el que vino a donde estaba Jesús buscando su ayuda, porque su hija se estaba muriendo. Bueno, en ese tiempo, durante el encuentro entre Jesús y la mujer que Jesús le estaba hablando, llegaron para avisarle a Jairo: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Yo tengo dos hijas, una de 19, una de 16, están sentadas por acá. Y yo no me puedo imaginar qué ha de ser sentirse perder a tu hija, perder a tu hijo. Si yo me acuerdo cuando nuestra niña de 3 o 4 años la tuvimos que internar en el hospital por una enfermedad muy rara llamada Kawasaki. Nosotros no sabíamos qué estaba pasando. 5 días en el hospital y a nosotros nos partía el corazón. Y nada más me pongo a imaginar, me pongo a pensar: ¿qué estaría pensando y sintiendo Jairo en ese momento? ¿Sabe lo que yo estaría pensando? Por esa mujer, maldita mujer, si no nos hubiéramos detenido para hablar con esa mujer, ¿por qué se le ocurrió en este momento extender la mano y tocar a Jesús? Y luego, ¿por qué a Jesús se le ocurrió en este momento detenerse y preguntar quién me tocó y entablar una conversación con ella? Es lo que yo estaría pensando como Jairo, si yo fuera Jairo. Y en ese momento, cuando Jesús se entera de la muerte de la niña, Jesús, no sé si con una sonrisa en la boca, no sé cómo fue la reacción de Jesús, pero el versículo 36 nos dice lo siguiente: sin hacer caso de la noticia,
Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. Nos brincamos al versículo 41. Jesús va a la casa de Jairo, pide que todos desocupen la casa y nada más está Jesús, los padres y 3 de sus discípulos. Y esto sucede enseguida. Versículo 41: la tomó de la mano y le dijo: talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Leemos después que Jesús dijo: tráiganle una carne asada, tráiganle una sopita de codo, por favor, denle de comer a esta niña. Pero miren, quiero que te des cuenta de algo. Algunas cosas que vemos aquí. Existen diferentes tipos de situaciones desesperantes. Fíjate, la mujer había estado sufriendo por 12 años. 12 años sufriendo, padecía de estas hemorragias. Yo le llamo a ese tipo de sufrimiento prolongado, largo, una duración larga, sufrimiento prolongado, 12 años. Y yo sé que en este lugar, que en casa, hay personas que han estado pasando por un sufrimiento prolongado. Quizá no 12 años, quizás 5, quizás 20, pero has estado pasando por un sufrimiento prolongado, así como la mujer. Y luego hay el sufrimiento repentino, lo que le pasó a Jairo. Jairo, qué ironía, ¿no? Que su niña tenía 12 años. Es decir, que por los 12 años que la mujer sufría, Jairo disfrutaba a su niña. Qué contraste, ¿no? Mientras que la mujer sufría, Jairo disfrutaba a su niña por los mismos 12 años. Pero de repente llegó la tragedia a su mundo. De repente llegó el sufrimiento a su casa. Yo no sé por cuánto tiempo había estado enferma la niña. No creo que fue mucho tiempo. Creo que le dio quizá una calentura, una fiebre. Y pronto fue decayendo su salud, hasta que llegó el momento que ¡pum!, se murió. Y yo digo que Jairo estaría pensando, sino que la semana pasada fuimos al lago juntos, ahí estuvimos y pescamos ahí divirtiéndonos, y luego hace 3 días nada más que estábamos ahí en la casa juntos divirtiéndonos, y de repente llegó esto a nuestra casa. Hay gente que está pasando en este momento por sufrimiento repentino, que algo vino, invadió tu vida desprevenidamente, sin ningún aviso. Aparte del COVID, aparte de todo esto, estás pasando por algo que de repente llegó a tu vida. Y luego como que las cosas se van empalmando la una sobre la otra, ¿no? Te sucede esto y de repente esto y luego esto. Y dices, espérame, frena por favor, que yo, ¿qué hago? Ni sé qué pensar. Sufrimiento repentino que llega así de inmediato, llega sin aviso. Llega desprevenidamente, pero fíjate bien, no importa si estás sufriendo un sufrimiento prolongado o un sufrimiento repentino, Jesús puede. Jesús puede. Jesús puede obrar. Jesús puede realizar ese milagro que tú necesitas. ¿Has estado sufriendo por mucho tiempo? Jesús puede. Llegó una tragedia a tu vida repentinamente, sin darte cuenta, así desprevenidamente. Jesús puede. Fíjate cómo en ambas situaciones no le importó a Jesús si era un sufrimiento prolongado, si era un sufrimiento repentino. Jesús pudo hacer la obra que ambas personas necesitaban. Hay algunos aquí que han estado sufriendo, estás en casa y has estado sufriendo por mucho tiempo y ya estás perdiendo la esperanza. Jesús puede. Jesús puede obrar. Jesús puede hacer el milagro que has estado esperando, que has estado buscando. Jesús puede. Hay otros que están sintonizando, hay otros que están aquí en sitio y ahorita mismo no puedes enfocar tus pensamientos en este momento por lo que ha venido a tu vida desprevenidamente.
repentinamente, inesperadamente. Déjame decirte, Jesús puede traer la solución a tu vida. Y de hecho, mira, quiero que esta palabra se quede en tu corazón, que se penetre a lo más profundo de tu corazón. Fíjate bien, porque esto va a ser importante. Esto es importante, algo que tenemos que sacar, un principio importante que hay que llevarnos de este mensaje. Jesús obra de acuerdo con la voluntad y el tiempo de Dios. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con lo que hemos estado viendo? Vamos a ver. Jesús obra de acuerdo con lo que es la voluntad de Dios y de acuerdo con el tiempo de Dios. Fíjate bien, 12 años estaba sufriendo esta mujer. 12 años, médico tras médico. ¿Tú no crees que en esos 12 años ella fue a pedir oración, que ella misma le oró a Dios? Haz algo, Dios. Ya como que es mucho, ¿no? 12 años. Pero todo sucedió en el tiempo perfecto de Dios. ¿Y sabes qué? Yo ya en mi edad, ya en mi vejez, he aprendido a no cuestionar el tiempo de Dios. Y sabes qué, mira, no sé por qué tuvo que esperar 12 años esta mujer, pero fue el tiempo perfecto de Dios. Y yo, como humano, mi naturaleza humana me lleva a cuestionar, pero ¿por qué Dios? ¿Ves? Porque nuestra tendencia, lo que nosotros queremos es hacer la oración en la mañana, al estar desayunando, hacer nuestra oración, Señor, obra. Y luego ya para la cena, ya llegó la respuesta. Gracias, Dios. Y sabes que no siempre sucede así. Hay veces que se tarda un tiempo, 12 años o más. Y lamentablemente hay muchos de nosotros que nos enojamos con Dios y le decimos, pues que no me oyes, que tengo que elevar más la voz, tengo que gritar. Y ¿sabes lo que eso demuestra en nuestra actitud? Es que nosotros queremos que Dios opere a nuestro tiempo. Déjame decirte algo con mucho amor como un pastor. Dios no está sujeto a tu tiempo. Dios no se tiene que someter a lo que tú piensas que es el tiempo correcto para tu milagro. Dios es soberano. Dios es el creador de todo. Nosotros, como su creación, nos sujetamos, nos sometemos a su tiempo. No es al revés. Y cuando Dios quiere obrar, Él obrará. Y si no entendemos por qué se tarda, mira, ten fe. Ahí está la clave. Porque mira, te voy a pedir que hagas dos cosas como resultado de este mensaje. Número uno, ten fe en que Jesús puede obrar en tu situación. Yo pienso que ya estás ahí. Yo pienso que dices, tengo fe. Yo pienso que esa parte no es difícil, pero lo segundo te va a estirar un poquito, te va a incomodar. Quiero que hagas lo siguiente: ten fe no solamente en que Jesús puede obrar, pero ten fe en que en el tiempo de Dios es perfecto. Y eso te va a incomodar, porque vas a orar y vas a orar, y desde tu óptica no vas a ver nada, pero sujétate al tiempo de Dios. Reconoce que el tiempo de Dios es perfecto y que nosotros no tenemos ninguna autoridad, ningún derecho de exigirle a Dios: Dios, hazlo a mi tiempo. Mira, Dios, siempre lo decimos, Dios no es el genio de la lámpara que ahí le tallas un poquito y sale Dios. Concédeme mi deseo y a mi tiempo. No, Dios es el creador soberano, supremo de todo lo que existe en todo este universo. Nosotros operamos de acuerdo con su tiempo, no Él de acuerdo con nuestro tiempo. Eso es difícil. Eso es difícil. Lo segundo que quiero que reconozcas dentro de este aspecto de someternos al tiempo de Dios es también someternos a la voluntad de Dios. ¿Te imaginas qué tan confundido ha de haber estado Jairo? Vine con Jesús, vamos con mi hija, se murió mi hija, pero Jesús me dice: no tengas miedo. ¿Qué? Pero todo estaba bajo la voluntad
de Dios. Y ¿sabes qué? Mira, de nuevo, en mi vejez he aprendido, ya llegué a cierto entendimiento, que la voluntad de Dios no siempre cabe en esta mente tan limitada. La voluntad de Dios no siempre tiene sentido en esta mente tan limitada, esta mente humana. Pero lo que sí sé y lo que he aprendido es que la voluntad de Dios es perfecta, y lo que Dios hace es perfecto. Esté de acuerdo con mis planes o no, esté de acuerdo con lo que yo deseo o no, la voluntad de Dios es perfecta. Yo creo que Jairo estaba diciendo: sin duda, ya Jesús viene a mi casa, sin duda es la voluntad de Dios que va a sanar a mi hija. Y se dio cuenta, ¿pero qué pasó? Pero la voluntad de Dios era diferente y no tenía sentido para Jairo en ese momento, pero se obró un milagro mayor que lo que Jairo estaba esperando. Y sabes, yo ya no pretendo entender por qué Dios hace las cosas de cierta manera, por qué Dios hace las cosas y no me consulta a mí. Yo le he dicho a Dios: Dios, cuando haces algo, consúltame, yo te doy un consejo. Ya no. Porque fíjate, ese milagro glorificó a Dios. Jesús ya había sanado. La primera vez en Marcos que resucita a alguien de la muerte, eso fue para glorificar a Dios. ¿Sabes? Tú no sabes qué va a hacer Dios a través de tu vida, a través de tu situación. Y sabes, sí, Dios nos ama, Dios te ama, pero yo siento que para Dios su voluntad es más importante. Que se realice su voluntad sobre tus deseos, sobre mis caprichos, eso es más importante para Dios. Y que Él, sobre todo, que Él sea glorificado. ¿Puede obrar Dios en tu situación? Sí. Y yo tengo fe, y espero que tengas fe, de que no importa lo que estés pasando en este momento, un sufrimiento prolongado como la mujer, un sufrimiento repentino como Jairo, ten fe que Jesús puede obrar. Pero tengamos fe en que su tiempo y su voluntad son perfectos. Y al someternos a la voluntad de Dios, el tiempo de Dios, seremos personas que realmente estamos demostrando nuestra fe en Él. Y en estos momentos que nos quedan, si estás en casa, si estás aquí, mira, yo te voy a invitar a que entres a un tiempo de intimidad con Dios. Y yo no sé dónde estás ahorita en este momento en tu jornada espiritual. Tal vez estás en ese punto en que tienes que decir: sabes que no sé si realmente creo que Jesús puede obrar en mi situación. Entonces, ¿sabes qué? Pídele al Espíritu Santo que en este momento que Él aumente tu fe. Los discípulos le pidieron a Jesús: ayuda a nuestra incredulidad. Ayuda a nuestra incredulidad. Tal vez no crees en este momento. ¿Sabes qué? Dile a Dios: ayúdame, yo quiero creer. Ayúdame, Espíritu Santo, fortalece mi fe, aumenta, haz crecer mi fe, porque yo quiero creer. Tal vez eres tú, esa va a ser tu oración en esta tarde. Pero tal vez tú ya tienes fe en que Jesús puede obrar, pero estás batallando con el tiempo de Dios. ¿Por qué no ha obrado aún? O estás batallando con la voluntad de Dios. Dios no me consultó otra vez. Que si en este momento tomas tiempo para decir: Señor, cual sea tu tiempo, cual sea tu voluntad, yo me someto. Yo me someto a tu tiempo y a tu voluntad. Todo el mundo puesto de pie, por favor. Si estás en casa, ponte de pie tú también. Y quiero pedirte, si estás en casa o si estás en sitio, por estos siguientes momentos, elimina toda distracción. Si estás cocinando, bájale ahí a la lumbre y concentra tu atención aquí. Iba a decir cierra Facebook, pero estamos en Facebook. Mantén Facebook abierto, por favor. Pero cualquier otra distracción, mira, elimina todo. Dale a Dios lo mejor de quien eres en este momento. Si estás aquí en sitio, dale a Dios lo mejor. Enfoca tu atención, tus pensamientos, todo lo que eres. Enfócate en Dios ahorita mismo.
Y lo que quiero que hagas es que cierra tus ojos. Va a ser tiempo íntimo que tú vas a tener con Dios. Y solamente comienza a reflexionar y pedirle dirección y discernimiento al Espíritu Santo. ¿Dónde te encuentras tú en este momento? ¿Te falta fe? Si te falta fe, dile al Espíritu Santo: ayúdame, ayuda mi incredulidad. Yo quiero creer. Estoy pasando por una dificultad, estoy pasando por algo muy difícil y yo quiero creer que Jesús me puede ayudar. Si faltas de fe, si careces de fe en este momento, pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo que aumente tu fe. Pídele en tus propias palabras. Solamente dile: Señor, yo quiero crecer, quiero que mi fe crezca, quiero aumentar mi fe. Quiero una medida extra de fe en mi vida. Quiero, Señor, que en lo más profundo de mi corazón, en lo más profundo de quien soy, que no haya sombra de duda de que tú puedes obrar en mi situación. Aumenta nuestra fe, oh Dios. Ayuda a nuestra incredulidad. Aumenta nuestra fe. Si tú ya tienes fe pero estás batallando con el tiempo y con la voluntad de Dios, entonces ahorita, mira, tu oración va a ser un poco diferente. Pero ahorita toma la decisión y dile a Dios: me someto. Solo dile: me someto. He estado luchando en contra de tu tiempo. He estado incluso repelando porque no has hecho todavía. Si ya tengo tiempo orando, sométete y dile: Señor, me someto a tu tiempo. Aun si no va de acuerdo con mi línea de tiempo, yo me someto a tu tiempo. Reconozco que tu tiempo es perfecto, que tú nunca llegas ni muy temprano ni muy tarde, sino que siempre justo a tiempo. Me someto a tu tiempo. De igual manera me someto a tu voluntad, Señor. Tal vez las cosas no se están llevando a cabo como yo quisiera, como yo pensaba. Señor, en este momento me someto a tu voluntad, reconociendo que tu voluntad siempre es perfecta, que tú nunca te has equivocado, que tus preceptos y tus caminos siempre son perfectos. Y en este momento, si yo he estado luchando en contra de tu voluntad, en este momento me someto a tu voluntad, a lo que tú quieras para mi vida, para mi situación. Señor, aun si no lo entiendo, aun si no comprendo lo que está pasando y por qué está pasando, aun si no lo quiero aceptar, me someto a tu voluntad, porque reconozco, Señor, que aun en situaciones desesperantes, tu tiempo y tu voluntad son perfectos. Señor, yo pido, como pastor de esta casa, Señor, yo pido que comiences a obrar, Señor, cual sea la situación, sufrimiento prolongado, un sufrimiento que llegó de repente, Señor. Obra, Señor, como solo tú puedes obrar, Señor Jesucristo. Señor, ayuda, aumenta nuestra fe, Señor. Que no solo tengamos fe en ti, sino que también en tu tiempo y en tu voluntad. Yo oro, Señor, yo oro por cada persona conectada por internet aquí en sitio, Señor. Cualquier persona que esté pasando por una situación desesperante, Señor, que ya no sabe qué hacer, que ya no sabe a dónde acudir, Espíritu Santo, desde ya, ahorita mismo, Señor, ministra al corazón, ministra a los corazones, Señor. Señor, haz brotar esperanza, renueva la esperanza en nuestros corazones, Señor, para saber que tú estás con nosotros y que tú estás obrando, aun si no vemos, si no comprendemos lo que está pasando, aun si no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Señor, obra en nosotros en este momento, y daremos, Señor, toda honra y toda gloria a tu nombre. Tú mereces toda honra, toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana,
Si estás pasando por algo en este momento, algo prolongado, algo que llegó de repente, yo quiero animarte, quiero exhortarte con un corazón pastoral a que confíes en Dios y que puedas someterte a su tiempo y a su voluntad. Y te voy a decir que vivir de acuerdo con el tiempo de Dios y bajo la voluntad de Dios es la mejor vida que puede haber, viviendo bajo su cobertura, bajo su autoridad, y Él hará. Tenemos esta plena confianza que Él hará. Amén. Servimos a un Dios poderoso, magnífico. Tenemos a un Dios que es bondadoso hacia cada uno de nosotros. Gracias si estás en casa y nos has acompañado en línea. Muchas gracias por habernos acompañado. Te estamos esperando. Ya, como ya se está llenando un poquito más, toma precauciones, sé sabio para ti, para tu familia, pero aquí te recibimos tomando todas las precauciones necesarias. Aquí te estamos esperando para que regreses lo antes posible. Nos despedimos de aquellos que están sintonizando por internet. Que Dios te bendiga. Me acompaña mi esposa Elda. Y para nosotros siempre. Una vez más, gracias por habernos acompañado en nuestro servicio de Westover Hills Español en línea. No te olvides de compartirnos y seguirnos en todas las redes sociales y baja la aplicación de Westover Hills para que te mantengas conectado con nosotros durante toda la semana. Para aquellos de ustedes que han estado preguntando de cómo pueden seguir dando sus diezmos y ofrendas en nuestra iglesia, primeramente gracias por tu fidelidad en tu generosidad a Dios. Lo hemos hecho tan fácil para que tú des en nuestra iglesia. Puedes dar por texto, por nuestro sitio web o por la aplicación. Si una de estas maneras no funciona para ti o si necesitas ayuda, por favor llama a nuestra iglesia y nosotros te ayudaremos a dar tus diezmos y tu ofrenda. Una vez más, gracias por acompañarnos. Te extrañamos tanto y esperamos verte en persona pronto, pero hasta entonces queremos bendecir tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con agrado y siempre te llene de su paz. Dios te bendiga.